Diego García Rodríguez. Él es reumatólogo, es egresado de la Facultad de Medicina de la licenciatura y la residencia la hizo también por parte de la Universidad Autónoma. Y ya reuma lo hizo en San Luis Potosí por la Universidad Autónoma de allá. Los dejo, él les va a platicar sobre los antibióticos. Ellos tienen mucha más idea que los cirujanos de los antibióticos. Entonces, pues vamos a empezar. Cualquier duda, pueden preguntarle sin ningún problema. ¿Okay? Gracias. Bienvenido, Diego. Hola, hola. Muchas gracias por la presentación. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí. De acuerdo. Ok, bueno, pues el tema de los antibióticos es muy complejo al día de hoy, sobre todo en estas épocas de la pandemia, en las cuales pues hemos visto un gran consumo de este tipo de medicamentos, ¿no? Es importante reconocer que en cirugía pues son medicamentos que nos van a dar un gran apoyo. ¿Por qué? Porque van a evitar infecciones después del acto quirúrgico y en el momento de tener una enfermedad como tal, pues van a servir para tratarla como tal. Sin embargo, hay que ser muy conscientes ante la indicación. ¿Por qué? Porque esto nos ha generado problemas más adelante. Ajá. Bueno, como dijo la doctora, yo soy el doctor Diego García, soy médico especialista en medicina interna, soy subespecialista en reumatología. Estudié medicina interna ahí en el Hospital General de Querétaro. Actualmente ahí estoy laborando en el área COVID con muchos pacientes pues bastante graves. Y hice reumatología en el Hospital Central en San Luis Potosí, ¿de acuerdo? Como tal, pues es importante reconocer los antibióticos, pues es un medicamento que va contra todo tipo de vida, ¿no? Pero en general en medicina el antibiótico como tal nos referimos a aquel que va contra bacterias. Hay que grabarse en la cabeza que los antibióticos no actúan contra los virus. Estos son medicamentos que van contra bacterias. ¿Por qué? Porque pues es el caso de que muchas infecciones de tipo viral, gripes comunes, actualmente con el coronavirus les están dando antibióticos, cosa que no tiene un motivo alguno como tal. Hay que conocer también, como ven en esa tablita de colores, que cada antibiótico debe tener un espectro y ese espectro lo debemos de conocer. ¿Por qué? Porque el tipo de antibiótico no va a actuar contra todas las bacterias como tal. Algunos van a ir dirigidos hacia bacterias gram positivas, algunos contra gram negativos, algunos contra bacterias de tipos anaerobias. Ajá. Entonces, al tener bien definido el espectro que se tiene de este medicamento, pues va a ser el tipo de antibiótico que vamos a elegir para tratar. En el caso de cirugía, pues lo importante es reconocer que si vamos a hacer una incisión o van a hacer una incisión en la piel, pues los patógenos más comunes que hay en la piel son las bacterias gram positivas. Entonces, de entrada, el antibiótico a elegir debe ser enfocado a este tipo de bacterias, ¿de acuerdo? Como tal, hay varios grupos de antibióticos. Entre ellos tenemos penicilinas, cefalosporinas, sulfonamidas, fluoroquinolonas, tetraciclinas, aminoglucósidos, macrólidos. Cada uno tiene un mecanismo de acción bien establecido y estudiado. Las penicilinas, las cefalosporinas actúan en la pared bacteriana, en la formación, al igual que los carbapenémicos. Las sulfonamidas pues, van a inhibir la síntesis de folato, que sirve para la replicación bacteriana. Las fluoroquinolonas actúan directamente en la inhibición inhiben la replicación del ADN mediante la DNA girasa. Y pues los macrólidos también van a actuar a nivel de la síntesis de proteínas, al igual que los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Entonces, cada uno tiene ciertos mecanismos de acción y eso es importante conocerlos más adelante. ¿Por qué? Porque cada mecanismo de acción va a ser útil en determinado tipo de bacterias y algunas bacterias van a formar mecanismos de resistencia de acuerdo a cómo van a brincar estas formas de acción, ¿de acuerdo? Aquí es importante reconocer que pues los antibióticos aquí principalmente tenemos dos grupos, los inhibidores de la síntesis de pared y los inhibidores de proteínas, que son de los más comunes que hay. Cada uno va a ir enfocado hacia los estafilococos, neumococos, enterococos, pseudomonas, E. coli. Y en base a este tipo de bacterias que tengamos, pues vamos a elegir el antibiótico que más sea efectivo para tratar esta bacteria. Importante saber que debemos de tener de entrada un margen estrecho. Debe ser un antibiótico con un espectro muy dirigido hacia la bacteria que queremos tratar, a menos que el paciente venga con datos de choque séptico en el cual ya vamos a utilizar un antibiótico de amplio espectro. ¿Por qué? Porque de esto depende
que el antibiótico sea efectivo o no sea efectivo como tratamiento de manera inicial, ¿de acuerdo? Muy importante saber que en cirugía hay dos variantes, lo que es la profilaxis y la terapéutica. La profilaxis va a ser aquel tipo de medidas en las cuales vamos a tener medidas para preservar o proteger al paciente de que no tenga alguna infección durante posterior al procedimiento. Y la terapéutica es cuando ya tenemos una infección establecida, lo cual va a llevarse a un tiempo definido, de acuerdo a la enfermedad que se esté tratando, de tratamiento, es decir, al número de días a llevarla. La profilaxis, como tal, es profilaxis, no terapéutica, no debe durar más de 24 horas o 48 horas en algunos casos, como cirugías cardiotorácicas a corazón, que son los que plantearíamos llevarlo a 48 horas. Sin embargo, es lo más importante como pregunta es ¿cuánto debe durar una profilaxis? Es menos de 24 horas. Esa sería la respuesta correcta. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante saber qué es la profilaxis? ¿Por qué? Porque si no usamos de manera adecuada una profilaxis, estamos dando tratamientos en ocasiones mal establecidos y esto nos va a llevar a un mal uso de los antibióticos. Aquí pues tenemos reportado que el Centro de Enfermedades de los Estados Unidos del Control de Enfermedades Infecciosas reportan que hasta 14 a 16% de las infecciones nosocomiales se van a atribuir a infección del sitio quirúrgico. Y esto pues va a impactar. ¿En qué va a impactar? En la estancia hospitalaria, la cual se va a prolongar. Va a haber mayor reingreso hospitalario, lo cual va a aumentar costos. Va a haber aumento de la morbilidad del paciente. Entonces, pues esto va a ocasionar que los costos para el sistema de salud aumenten, los costos para el paciente y pues el riesgo de mortalidad del paciente aumenta si se da un uso inadecuado de este tipo de medicamentos. ¿Qué más pasa con esto? Pues actualmente tenemos un problema muy importante con los antibióticos. ¿Por qué? Porque no solo se utilizan para tratar a los seres humanos, ¿no? Si ustedes tienen mascotas, pues también algunas veces han llevado a su perro al veterinario y pues le recetan en ocasiones algún tipo de antibiótico. Mucho del ganado que se utiliza para consumo humano, pues son animales que están expuestos a antibióticos y esto genera que se desarrolle resistencia. ¿Por qué? Porque uno consume carne y esta carne ya viene pues con algunas modificaciones, alguna bacteria que genéticamente nos hace al momento de consumirla que nosotros tengamos ya contacto con este tipo de residuo del antibiótico y las mismas bacterias van generando sus mecanismos de protección contra estos antibióticos. Por lo tanto, es muy complejo el tema de la resistencia a los antibióticos, por eso nuevamente es importante tener un uso muy juicioso cuando se indica. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el motivo principal de los antibióticos? Pues bueno, saber que los antibióticos se deben de utilizar cuando hay datos de una infección, ya como medidas terapéuticas. Y que la infección, pues, tiene una definición, es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más la presencia de un patógeno. La bacteria que sea, pero más datos de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es la respuesta inflamatoria sistémica que deben de conocer muy bien? Que haya fiebre, que haya hipotermia, que haya frecuencia cardíaca elevada, taquipnea. Esto pues nos va a hablar de que hay datos de respuesta inflamatoria sistémica. Mientras no haya un síntoma de respuesta inflamatoria sistémica, más un patógeno establecido, no podemos hablar de infección, ya que un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues lo pueden dar algunas otras causas, como un traumatismo, una pancreatitis, quemadura, todo esto nos puede ocasionar todo esto. Ahora, también hay marcadores bioquímicos que nos van a orientar a que el paciente tiene datos de infección, como la elevación de los leucocitos, la leucopenia, que es tener menos de 4.000 leucocitos, bandemia, más de 10% de formas de bandas, reactantes inflamatorios elevados, como la proteína C reactiva, la procalcitonina, que se eleven. Actualmente, anteriormente, si nos fijamos en cómo vamos a dar un antibiótico en cuánto tiempo, realmente no hay estudios que avalen cuánto tiempo debe durar un tratamiento antibiótico. Actualmente la tendencia es ir buscando marcadores inflamatorios, ver la tendencia de estos marcadores como la proteína C reactiva y la procalcitonina e ir siguiéndolos. Y al momento de que estos marcadores se tornen negativos o tengan una tendencia a la baja, en esos momentos ya se decide que el paciente puede suspender el tratamiento
antibiótico. Sin embargo, pues en ocasiones es más complejo decidir cuándo retirar o no retirar el antibiótico, sobre todo en medios hospitalarios públicos, cuando son varios los doctores que tienen pues injerencia en la aplicación o en la prescripción de ese tipo de tratamientos, ¿no? Porque cada uno puede tener un juicio distinto y quizás no apegarse a los lineamientos como tal y pues empezar a prescribir antibióticos de manera indiscriminada o cambiar antibióticos de manera frecuente, ¿de acuerdo? Entonces, pues es importante reconocer primero un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que haya realmente datos de infección con una bacteria. Si bien no corroborada al principio, debemos de tener conciencia de tomar un cultivo para poder después establecer el antibiótico que va a ser requerido en ese tipo de pacientes. Volviendo un poquito a la profilaxis, hay que recordar que pues ya esto se ha visto desde el principio de los 2000, que el uso de antibióticos previo a la cirugía disminuía el riesgo de complicaciones, sobre todo infección del sitio quirúrgico, disminuían bastante. Hay varios estudios en los cuales se ve, por ejemplo, en el 2008, antes de un reemplazo total de cadera o de rodilla, pues el usar antibióticos previo a la cirugía llegó a disminuir el riesgo de infección hasta en el 80%. Entonces, pues es importante conocerlos. ¿Qué antibiótico hay que utilizar? De un margen estrecho, nuevamente, que sea barato. ¿Cuándo se debe de aplicar? Se debe aplicar entre los 30 y 60 minutos previo a la incisión en la piel. Hay algunos otros medicamentos como vancomicina y fluoroquinolonas que se deben de aplicar generalmente 2 horas previas a la incisión quirúrgica. Esto con el fin de que tengamos la concentración máxima al inicio y durante la cirugía, ¿de acuerdo? Ahora, si las cirugías son muy prolongadas y dura más de 1 o 2 vidas medias del antibiótico, pues lo ideal es repetir la dosis del antibiótico para que se mantenga la misma concentración y el riesgo de infección se mantenga bajo, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver estas gráficas donde son 2 estudios en los cuales claramente marcan el momento de la incisión y observan el tiempo en el cual se aplica el antibiótico y se ve que entre los 60 minutos previos a la cirugía es cuando tiene una mejor efectividad. Sin embargo, clásicamente lo que más se utiliza es menos de 30 minutos, es lo más efectivo. Si se da después de la incisión, pues prácticamente los riesgos de que haya una infección en el sitio quirúrgico son mayores. Entonces, sí es muy importante tener presente que se debe utilizar previo a la incisión, 1 hora antes, preferentemente. Ahora, ¿cuál se debe utilizar? Lo ideal es una cefalosporina de primera generación, es decir, que tenga actividad contra las bacterias gram positivas, que son las que principalmente habitan en la piel. Ahora, también debemos de tomar el antibiótico de acuerdo al sitio al cual va a ir dirigida la cirugía. Pero bueno, preferentemente es hacia las bacterias de la piel que normalmente son gram positivos, ¿ok? Aquí también nos habla, es otro estudio prácticamente donde se observa que la mejor efectividad va entre los 16 y 60 minutos previo a la cirugía. Este es un estudio que se hizo en cirugías torácicas y se utilizó vancomicina en estos pacientes. Entonces, pues, 16 a 60 minutos lo que se recomienda, aunque como habíamos visto previamente, hasta 2 horas previas con la vancomicina era lo estipulado, sobre todo por el tiempo de infusión que tiene el medicamento que es la vancomicina. ¿De acuerdo? Ahora, esto ya lo habíamos comentado, la mayoría de las aplicaciones es una sola dosis, se debe de continuar menos de 24 horas. Si dura más de 12 medidas, el agente profiláctico, más de 4 horas, hay que requerir dosis suplementarias y aplicarlas. Y principalmente recordar que más de 24 horas ya no es profilaxis, esto se vuelve ya una terapéutica, pero pues llega la pregunta, ¿no? Si no hay infección que estamos tratando, es decir, una profilaxis de más de 24 horas ya no es profilaxis, se vuelve algo que pues va a perjudicar a largo plazo al paciente. En ocasiones es importante ver que el beneficio de darle un antibiótico a un paciente que no lo requiera, quizás en ocasiones se hace de manera tratando de proteger al paciente. Sin embargo, pues el daño que se genera es mucho mayor porque por beneficiar a una sola persona se ocasiona un mayor riesgo hacia las demás personas,
¿De qué manera? Pues generando mayores resistencias antibióticas en las bacterias. ¿Qué riesgos conlleva la profilaxis? La imagen que pueden ver aquí es una endoscopía, es la colonoscopía en la cual vemos datos de colitis pseudomembranosa. Es decir, es una colitis por Clostridium difficile. Y pues es una de las reacciones que llega. Clásicamente se ha asociado más al uso de clindamicina este tipo de afección, la cual se ha utilizado por mucho tiempo también para profilaxis. Entonces, pues es uno de los riesgos de aplicar este medicamento. La otra son las reacciones alérgicas. Por eso es muy importante interrogar a su paciente si tiene datos de reacciones alérgicas previamente. La más común es a la penicilina. Clásicamente dicen que hasta un 5 a 10% de la gente va a referir ser alérgica a la penicilina. Quizás solamente un 3-5% sean reales. Entonces es muy importante ver qué es una reacción alérgica, interrogar realmente al paciente si tuvo datos de reacción alérgica. Si no los tuvo, pues seguramente el paciente no va a ser alérgico, pero sí es importante interrogarlo. Estas son algunas de las manifestaciones que podemos tener. Pueden ser cosas muy simples como una dermatosis, como las que pueden ver en las imágenes superiores de su derecha, de su izquierda, perdón. O cuadros muy severos, como cuadros como Steven Johnson, que es prácticamente un paciente que se presenta con un gran quemado. Cuadros de choque anafiláctico, el cual el paciente cae súbitamente la presión arterial, o cuadros de angioedema, el cual prácticamente puede llevar a oclusión de la vía aérea de manera inmediata. Entonces, como ustedes pueden ver, a pesar de que la mayoría de las veces son seguros, el uso del antibiótico debe ser muy juicioso, ya que podemos tener tanto complicaciones muy leves como una urticaria nada más, o complicaciones muy graves como un choque anafiláctico. ¿De acuerdo? Nuevamente, los factores para elección del antibiótico preoperatorio. Más que preoperatorio, aquí hablaremos en general para la elección de un antibiótico para cualquier tipo de enfermedad. Hay que valorar su costo, qué seguridad ofrece, es decir, interrogar bien al paciente que no sea alérgico, el riesgo que tiene el antibiótico, que sea de fácil administración, el perfil farmacocinético que va a presentar el paciente, qué actividad tiene, y siempre hay que estar en el medio en el que estemos indicando el antibiótico, qué patrón de resistencia hay, porque quizás pensamos que pues el antibiótico debe servir igual en todos lados, no, pero hay hospitales donde tienen pues gran resistencia a algunas cepas de bacterias a algún tipo de antibiótico, en el cual, por ejemplo, aplicar quizás cefalotina como tratamiento para profiláctico, pues va a ser poco útil y entonces nos iríamos a la siguiente opción que sería vancomicina o linezolid. Ahora, siempre hay que ver qué es lo mejor, buscar el de mayor efectividad y menor costo. Eso es lo mejor, tanto para el paciente como para el hospital, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué factores debemos de tener? El que sea más barato, más eficaz y más seguro. Eso sería lo que tenemos que tener en mente al momento de elegir tratamiento antibiótico, ya sea terapéutico o profiláctico. Nuevamente, esto de lo que ya les veníamos comentando, los organismos más comunes que van a causar infecciones del sitio quirúrgico es el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, el Streptococo y los cocos anaerobios, ¿de acuerdo? Los cocos anaerobios se van a presentar sobre todo ya si vamos hacia manipulación de vísceras huecas, sobre todo colon, recto, esto pues ya se puede presentar este tipo de bacterias. Y pues la terapia antibiótica a elegir debe de ir dirigida hacia bacterias anaerobias. ¿Qué medicamentos tienen actividad anaerobia? Pues clindamicina, los carbapenémicos como imipenem, como meropenem o el metronidazol, ¿ok? De entrada, pues lo más barato, lo más efectivo, que sería clindamicina o metronidazol de elección. Aquí es muy importante también puntualizar que en ocasiones el empleo de antibióticos se torna moda. Moda, ¿por qué? Porque la industria farmacéutica finalmente, ellos tratan de darte el mejor antibiótico que ellos producen y esto, muchos médicos son tendenciosos a indicarlo. Es decir, una cirugía para una profilaxis, para una cirugía de colon, indican Tigacil, ¿no? Un medicamento que tiene un costo elevado. Cuando el medicamento de elección hay más baratos, más seguros, que tienen la misma eficacia, entonces pues siempre hay que ir
con las medidas que ya indicamos previamente del más barato, el más eficaz y el... ¿De acuerdo? No dejarse llevar por la tendencia comercial de las farmacéuticas, también es importante. Ahora, ¿qué factores vamos a tener asociados al uso, a la creación, a la presencia, perdón, de una enfermedad? Pues bueno, la edad del paciente, a mayor edad o a menor edad, es decir, los extremos de la vida, pues se van a asociar a mayor riesgo de infecciones. Si el paciente es diabético, sobre todo descontrolado, va a tener mayor riesgo de infección. Si el paciente tiene obesidad, mayor riesgo. Si el paciente es fumador, tiene mayor riesgo. Si el paciente está con tratamiento inmunosupresor, tiene mayor riesgo también. Si es un paciente que ya tiene una infección activa en otro sitio, pues también tiene mayor riesgo de hacer una infección por vía hematógena. Si el paciente está desnutrido, si el paciente tiene colonización ya por microorganismos, como que sea portador de Staphylococcus aureus en la nariz, pues también es mayor el riesgo de que presente una infección. Con la intervención quirúrgica que vamos a tener relacionado, pues la tricotomía, qué tanto se preparó la piel, que se ha hecho un aseo, una asepsia y antisepsia de manera adecuada, que el cirujano haya tenido también su asepsia y antisepsia adecuada. Si el paciente estuvo con hipoxia o hipotermia durante el evento quirúrgico, se ha asociado también a que tienen mayor riesgo de infección, aunque eso es debatible. ¿Qué cuidados se le van a la herida quirúrgica? Si fue una cirugía de manera urgente, si el paciente venía con una herida sucia, es decir, pues el riesgo de infección obviamente va a ser mucho mayor y quizás va a requerir terapéutica. ¿Se aplicó o no se aplicó profilaxis antimicrobiana? El quirófano estuvo ventilado, el paciente está en ventilación mecánica. Todos son los factores que debemos de elegir para ver qué tipo de antibiótico vamos a elegir con el paciente. ¿Por qué? Porque los riesgos pueden en ocasiones sopesar el uso de una profilaxis y llevarla a medidas terapéuticas, ¿de acuerdo? Esto que les comentaba de la detección activa de Staphylococcus aureus, aquí pues pocas veces hemos visto que se haga, pero realmente pues un paciente podemos detectar si es portador de algún tipo de microorganismo. Lo más común es Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque al tenerlo y si va a entrar a una cirugía, por ejemplo, de corazón, pues lo ideal sería determinar si está colonizado el paciente. ¿Cómo se hace esto? Pues puede ser mediante un cultivo, mediante medidas, tomas de reacción en cadena de polimerasa o mediante mediciones como genéticas. Aquí el expert para Staphylococcus aureus. Pues si lo tiene positivo, el paciente debería llevar una terapia de descolonización y profilaxis antimicrobiana personalizada, es decir, que vaya totalmente dirigida hacia este tipo de bacterias. ¿Por qué? Porque eso le va a dar mejor pronóstico en su cirugía. ¿Qué paciente debe ir a esto? Pues en cirugías que lleven gran complejidad o pacientes que tengan mucho riesgo de infecciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo deben de clasificar la herida? Esta es una clasificación que utilizan los cirujanos en la cual ponen las heridas en 4 clases. La clase 1 son las limpias, una hernia inguinal. El riesgo de infección prácticamente es bajo, del 1 al 2%. Dar la profilaxis prácticamente lo lleva a 0. La tipo 2, clásicamente decían que todo el intestino era tipo 2, sin embargo, con el tiempo y con los estudios se ha visto que aquellas cirugías que involucren el colon y el recto, pues prácticamente tienen un riesgo mucho más elevado de infecciones, que va del 4 al 14%, a diferencia de aquellas que van hacia el intestino no colónico, que va del 2.1 al 9.5%. Entonces, ¿qué paciente pues merece un mayor seguimiento o tener una terapia profiláctica adecuada? Pues son aquellos pacientes en los cuales van a manipular colon y recto. ¿Por qué? Porque el riesgo de infección es mucho más alto que aquellos a los cuales solo le realizan una colestectomía o una cirugía del tubo digestivo a nivel de estómago, a nivel de intestino delgado, ¿de acuerdo? Clase 3, aquellas que son contaminadas, traumas abdominales penetrantes, enterotomias. Esto es el riesgo de infección prácticamente similar al de una cirugía de colon. Y las sucias, aquellos que prácticamente pues llegan con material purulento, ¿no? Aquí tenemos la clase 1, la clase 2, clase 3 y las clase 4, ¿no? Obviamente las clase 4 pues ya irían hacia una terapia terapéutica, no profiláctica. Hay varias guías y eso lo deben de buscar de acuerdo al sitio, de acuerdo a cada país.
tiene sus tipos de guías, porque cada país también tiene antibióticos disponibles, algunos no. En base a esto, pues se va a preferir el tipo de terapia y el medicamento a dar. Cirugías cardiovasculares, nuevamente les repito, cefalosporina de primera o de segunda generación, que son las que marcan aquí, cefazolina, cefuroxima. Como alternativa, si el paciente es alérgico, podemos dar vancomicina o clindamicina. Apendicectomías, pues cefotaxima, metronidazol, combinado. ¿Por qué? Porque ya estamos entrando en tubo digestivo y podría haber anaerobios. Cirugía de colorectal, aquí si ven ya tiene más cabida el uso de medicamentos contra anaerobios como metronidazol, como ertapenem. Entonces, pues, de entrada, profiláctica, cefalosporinas de primera generación o segunda, anaerobios, clindamicina o metronidazol. Será lo importante aquí. Otra cosa que tenemos que hacer también con los pacientes es tomar cultivos. En ocasiones esto es algo que se deja de lado y la mayoría de las terapias son empíricas, en ocasiones por falta de acceso a los medios de cultivo, en ocasiones por omisión, que no se toma, pero es muy importante tener un cultivo. ¿Por qué? Porque si no pasan estas cosas, como podemos ver en este reporte de cultivo, este es de secreción bronquial, un paciente intubado, pues prácticamente vemos que tiene una bacteria que es una Acinetobacter baumannii. Prácticamente tenemos resistencia a todos los antibióticos. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es lo que pasa con el sobreuso y mal uso de los antibióticos. De repente tenemos un paciente con este tipo de bacterias y es lamentable verlos porque son pacientes que tienden a mejorar y prácticamente quedan en choque séptico de la nada y es muy difícil retirarlos del choque. ¿Por qué? Porque la bacteria prácticamente es resistente a todo. ¿Cómo debemos de elegir el antibiótico ya que tenemos un cultivo? Es decir, tenemos un paciente que damos una terapia empírica, ¿ok? La terapia empírica se inicia de entrada, tomamos cultivo el mismo día que se inicia la terapia empírica. Después de esto, un buen laboratorio de cultivos nos debe de dar un reporte al menos en 48, 72 horas. A las 24 horas nos puede reportar un GRAM si es positivo, si es negativo, y en base a esto ir dirigiendo nuestra terapia antibiótica, ¿ok? Ya que tenemos el cultivo, debemos de elegir el antibiótico que más sea útil para el paciente. Aquí lo que debemos tener en cuenta al momento de leer estos cultivos es la concentración mínima inhibitoria. La concentración mínima inhibitoria nos vaya a reportar la cantidad de antibiótico que se requiere para que la bacteria sea destruida por este tipo de antibióticos. Entonces, la regla es que a menor concentración mínima inhibitoria, el antibiótico va a ser más efectivo. Aquí vemos que prácticamente las concentraciones mínimas inhibitorias para esta bacteria van más de 2, más de 8, más de 4, entonces son muy malos. La colistina, que es el único que tiene buena sensibilidad para esto, pues tiene una concentración mínima inhibitoria de menos de 2. Lo ideal es que tengan concentraciones mínimas inhibitorias de menos de 0.5 para que se considere que el antibiótico es útil para esta bacteria. En fin, esa es la importancia de cultivar a un paciente. Entonces, si tenemos un foco infeccioso, hay que cultivarlo de entrada. ¿Por qué? Porque la terapia empírica en ocasiones puede fallar y ya con un cultivo vamos a tener una terapia dirigida. En cirugía es importante que sepan que más que el tratamiento antibiótico es el control del sitio de origen de la infección. Es decir, si tenemos un paciente con apendicitis, pues lo que tiene que hacer de la infección, es decir, realizar la apendicectomía, si todo va bien, dar una terapia antibiótica de bajo espectro, de un espectro estrecho, y el paciente, si se controla adecuadamente el foco, pues no debe tener mayor complicación. Ahora, si el foco no se controla, pues seguramente el paciente va a requerir mayor cantidad de cirugías o una reintervención para poder controlar el sitio o el origen de la infección. Aquí el antibiótico poco va a ser útil si no se ha controlado, y eso aplica para todos los eventos quirúrgicos en los cuales hay un foco infeccioso. Lo principal es controlar el foco. Si no, pues le podemos dar el mejor antibiótico, el más caro, o va a ser útil para el paciente, ¿de acuerdo? Los cultivos, pues bueno, esto ya hablamos, que en 48, 72 horas ya vamos a tener el espectro al cual va a ser sensible y la bacteria a la cual vamos a ir dirigiendo el tratamiento.
En cirugía también, sobre todo las cirugías abdominales, pues la mayoría de las bacterias de manera inicial son polimicrobianas. Entonces, de aquí viene a que es más importante controlar el foco o el origen de la infección que dar el tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque pues al ser polimicrobianas, pues no hay una bacteria como tal que vaya a generar el proceso y que el antibiótico sea el eficaz para tratarla. Ahora, ya si hablamos de problemas persistentes, entonces sí ya es más importante tener a la mano el cultivo. ¿Por qué? Porque entonces sí ya vamos a tener que dirigir la terapia antibiótica. Y esto lo vemos más en peritonitis, las que le llamamos terciarias, donde ya hay un microorganismo resistente bien identificado, que debe ser tratado de manera puntual para retirarlo. Ya más que el control del sitio de infección, es atacar una bacteria que ya tiene resistencia. Esto es muy importante, es una pregunta que muchas pacientes les dicen, bueno, no muchos pacientes. Si ustedes le preguntan a un médico, ¿de dónde viene el por qué 3 días para una infección urinaria? ¿Por qué 7 días para una neumonía? ¿Por qué 14 días para un choque séptico? ¿De dónde viene esto? Pues la verdad es que pocos estudios han evaluado los tiempos en los cuales se da una terapia antibiótica. La realidad es que nadie lo sabe. Todos estos parámetros se dieron de manera por la experiencia. Sin embargo, pues ya ha habido varios estudios en los cuales pues los tiempos a menor severidad, pues el tiempo de antibiótico debe de ser menor. ¿Qué debe recalcar esto? Que el paciente no tenemos exactamente días estipulados para dar un tiempo de antibiótico. Pero si en 5 días no tenemos un control, reactantes inflamatorios a la baja, mejoría del paciente, control del sitio de infección, pues prácticamente estamos haciendo algo mal, tenemos una bacteria que quizás no es susceptible, hay algún factor que esté perpetuando el proceso infeccioso, y entonces, pues debemos de ser muy conscientes de cuánto tiempo vamos a dejar un antibiótico. ¿Por qué? Porque el uso prolongado nos va a llevar a mayor resistencia, a mayor gasto, mayor costo para el paciente, para el hospital, y a generación de superbacterias que van a ser resistentes. Entonces, días como tal no hay. ¿Qué debemos de fijar? El estado clínico del paciente y el estado bioquímico en cuanto a los reactantes inflamatorios como leucocitos, PCR, procalcitonina, que vayan a la baja, que desaparezca la fiebre, que haya disminución de la secreción purulenta si es que esta existe. Eso es lo que nos va a guiar más que nada el tratamiento antibiótico en el paciente. Criterios para terminar, nuevamente, la estabilidad de los leucocitos, la ausencia de bandas, la ausencia de fiebre, la disminución de la proteína C reactiva o la procalcitonina, y pues principalmente que el paciente pues se vea mejor, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué más tenemos que tener con esto de uso de antibióticos? La toxicidad de estos, pues prácticamente checar muy bien las dosis, los tiempos y ver a qué paciente le vamos a dar cada medicamento. ¿Por qué? Porque los medicamentos, pues al final del día tienen reacciones adversas. Una de las que hablamos es las reacciones alérgicas. La otra es la colitis pseudomembranosa, que puede ser por el sobrecrecimiento bacteriano del Clostridium. Sin embargo, algunos medicamentos se van a asociar a diarrea. Algunos, como las quinolonas, pueden causar náusea, vómitos. Recientemente había un paciente que hizo este delirium por el uso de quinolonas a dosis muy altas por mucho tiempo. Presencia de arritmias, sobre todo algunos medicamentos lo pueden ocasionar. El uso de aminoglucósidos, amicacina, gentamicina, nos puede generar nefrotoxicidad y ototoxicidad. He visto pacientes que quedan con hipoacusia después de ciclos hasta de 2 semanas con amicacina, sobre todo pacientes que tienen ya enfermedad renal establecida y se les deja dosis altas y prolongadas de amicacina, pues los pacientes quedan sordos. Entonces sí es muy importante ser muy juiciosos al momento de utilizar un antibiótico y elegir pues de acuerdo al espectro que sea más estrecho y al que sea más efectivo para el paciente. ¿Por qué? Porque podemos poner al paciente en problemas y dejarle un problema más severo que por el cual acudir. Aquí hay una guía que se llama Sobreviviendo a la sepsis. Esta guía pues prácticamente nos habla de los pacientes críticos,
Muchos pacientes quirúrgicos son pacientes que llegan pues de manera grave al hospital y requieren un abordaje inmediato. Son pacientes en los cuales esta guía, en cuanto al uso de los antibióticos, nos reporta que hay que obtener muestras de cultivos lo más rápido sin retrasar el tratamiento antibiótico. Si tenemos pruebas de antígeno, realizarlas, algo que pues aquí en México es poco común que tengamos pruebas de antígeno, sobre todo para detectar micosis, pedir beta-galactomananos, pruebas rápidas para estafilococo, pruebas rápidas, ¿no? Eso no lo hay. Y usar estudios de imágenes que confirmen dónde puede estar el sitio de infección del paciente. Tomografía, ¿por qué? Porque en la tomografía podemos ver si hay un absceso hepático, un absceso esplénico, si hay perforación. Y entonces, pues esto nos debe de llevar, esto se debe hacer rápido para determinar dónde puede estar el foco infeccioso del paciente y poder tratarlo. ¿Cómo se debe comenzar el tratamiento antibiótico? Aquí si un paciente llega grave, pues hay que utilizar un antibiótico de amplio espectro. Debe de ser aplicado en la primera hora. ¿Por qué? Porque el retraso en el tratamiento lleva a mayor riesgo de complicaciones y de muerte en el paciente, ¿ok? Usar el antibiótico, reducirlo en cuanto sea necesario, es decir, llega el paciente grave, ya se determinó que no está con datos de infección, que llegó por otra enfermedad, a lo mejor un lupus activo y lo confundimos con una infección, ya determinamos que esa actividad se suspende el antibiótico, pero si es una infección, debemos de continuar con el antibiótico. 3. Cuando estén los cultivos, inmediatamente hay que irnos dirigidos a la terapia con el espectro más estrecho para tratar la bacteria, es decir, quitar el antibiótico de amplio espectro e iniciar el antibiótico adecuado. A esto le llamamos desescalamiento o desescalar el antibiótico dirigido a la bacteria que hayamos encontrado. Y pues valorar diariamente al paciente y seguirlo clínicamente con los marcadores inflamatorios, ¿de acuerdo? El control de la fuente, nuevamente ya hablamos de esto. Esto viene cuando tenemos pacientes que tienen apendicitis, perforados, que tienen colangitis. En estos pacientes lo importante es controlar el sitio de la infección. Una vez que se controla el sitio de la infección, en ese momento el paciente tiende a mejorar y podemos ir disminuyendo el uso de antibióticos. El uso de dispositivos como la aplicación de el retiro de sondas Foley, sobre todo que ya tienen datos que están colonizadas, el uso de catéteres, el uso de marcapasos. Si tenemos que el dispositivo está infectado, hay que retirarlo. Ese es el tratamiento ideal. Prótesis, sobre todo en ortopedia, si la prótesis es el sitio donde está la infección, hay que retirarlo. Ese es el tratamiento. Más que el antibiótico, es el retiro del dispositivo que nos está ocasionando el foco infeccioso. Y la profilaxis, que fue pues, prácticamente de lo que ya hemos venido hablando durante las diapositivas previas. Ya casi para finalizar, pues es importante que el antibiótico sea utilizado de manera juiciosa nuevamente. ¿Por qué? Porque actualmente pues hemos visto, estos son datos de la India, no he encontrado ahorita los de México, pero bueno, se han ido elevando el uso de antibióticos. Aquí en la India reporta que hasta un 30%. De los años 2000 para estos años prácticamente se ha triplicado, duplicado el uso de antibióticos. Y esto pues nos está ocasionando ya problemas muy importantes como superbacterias. La generación de antibióticos nuevos pues realmente son pocos. Desde 1927 creo que se descubrió la penicilina. Hubo un gran desarrollo en antibióticos. Prácticamente había 2, 3 antibióticos por década. Actualmente pues ha habido pocos antibióticos nuevos y esto nos está generando superbacterias, en las cuales pues los pacientes no tienen tratamiento como tal. Nos está generando bacterias muy importantes con resistencias muy importantes, en este caso la tuberculosis. Vean que hay gran resistencia. El uso de quinolona, sobre todo que es una terapia de segunda línea para pacientes con tuberculosis. El gran uso que se da en la calle, sobre todo para infecciones leves, por ejemplo, levofloxacino, moxifloxacino, que se dejan desde el primer contacto, pues está generando que haya resistencia en las micobacterias y pues nos quedamos con un arma menos para el tratamiento de esta infección. Entonces, pues, el antibiótico debe ser usado de manera muy juiciosa, por corto tiempo, con el espectro reducido, el que tenga el menor costo, nuevamente. Y pues finalmente, esta frase de Hipócrates en la cual nos dice que las enfermedades no nos llegan de la nada,
Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Es decir, el prescribir un antibiótico de una forma inadecuada nos va a cobrar la factura generando cada vez bacterias más difíciles. Entonces debemos de ser puntuales cuando queramos profilaxis, antibióticos utilizar y cultivar al paciente. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener muchos problemas que actualmente ya estamos viviendo, pero pues esto puede empeorar en un futuro. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora sería todo. No sé si hubiera alguna duda. Yo sí tengo una duda, doctor. Claro. Es que, bueno, se menciona que, por ejemplo, cuando se utiliza, por ejemplo, un catéter venoso central o alguna sonda y hay como una infección, se tiene que retirar. Pero en dado caso de que se retire, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que este se vuelva a poder colocar o ya no se puede volver a colocar hasta que la infección se solucione o cuál es la indicación? Ok, mira, tenemos por ejemplo un paciente que tiene un acceso vascular venoso central. Lo que se puede hacer es retirarlo e inmediatamente, si el paciente lo requiere, se recambia, se coloca pues del otro lado, es decir, si es un catéter yugular, pues lo colocamos subclavio, lo colocamos del lado yugular contralateral, sobre todo si el paciente tiene requerimiento de aminas, se retira en el momento. En cuanto al uso de sondas urinarias, pues también se debe de retirar. Si el paciente lo requiere, inmediatamente se debe de colocar. Hay sondas urinarias que son de filato, duran más y son menos proclives a tener infecciones. Entonces, pues la respuesta sería, si lo requiere el paciente, se debe de colocar inmediatamente, al menos el catéter venoso central, en otro sitio. El recambio del catéter por el uso de la misma guía, es decir, quitar el catéter, meter una guía para poder retirar el catéter y colocar otro dentro de la misma guía, no se recomienda. Se recomienda retirarlo y colocarlo en otro sitio. En cuanto a la sonda Foley, pues si la requiere el paciente, hay que recolocarla inmediatamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda que tengamos? Bueno, por lo general lo que dice el doctor, o sea, si quitas un catéter central, porque ves que el sitio de donde entró la herida pues está infectada, lo retiras, pero por lo general las puntas se mandan a cultivo. Muchas veces es lo que se hace. Ujú. Entonces, eso es importante, lo que él les menciona, o sea, el cultivo va a ser un parteaguas para que podamos darle el tratamiento específico, ¿no? A ese paciente y ver qué tanta resistencia tiene a los tratamientos que ya lleva. Y en base a eso, pues que vaya mejorando el paciente, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo sí tengo una duda. Por ejemplo, en una cirugía de urgencia en el que no puedes darle profilaxis a tu paciente, cuando terminas la cirugía y que sabes que tiene riesgo de que puede llegar a infectar, ¿se puede dar como tal algún tratamiento para poderlo evitar? Pues bueno, yo creo que aquí esta es una pregunta que la doctora Gabriela nos puede contestar, ya que ya tiene más experiencia en esto, pero lo ideal sí es darle, si es una herida contaminada, pues debe de llevar tratamiento antibiótico. Sí, por ejemplo, sobre todo que algún traumatismo o algo, o algún paciente por herida de arma blanca que le dieron a intestino, ya hay materia fecal, pues es la LAPE. En la LAPE nosotros hacemos el lavado para hacer el mayor barrido de las bacterias y sí, tienen que salir pues con antibiótico, con un tratamiento para disminuir, ¿no? Este riesgo de que pueda infectarse. No sé si Pero entonces como tal ya no se le llamaría pues profilaxis. No, ahí sí ya sería como el tratamiento, porque ya estuvo ahí expuesta la materia fecal, pues, y tienen mucho riesgo incluso de hacer abscesos después de la cirugía, ¿no? Y son pacientes que no se van a ir de alta en 24 horas, o sea, van a durar un tiempo hospitalizados
hospitalizados porque si está perforado el intestino, le hizo una anastomosis, esa anastomosis puede fugar. Entonces son pacientes que van a durar un tiempo hospitalizados y que sí van a requerir un tratamiento antibiótico. Sí, yo creo que ahí la profilaxis se utiliza más en las cirugías que van programadas. Cuando llega un paciente ya con un evento como una herida punzocortante, una herida por arma de fuego, muchos de esos pacientes, sobre todo si tienen penetración y no se controla bien el sitio de infección, pues sí deben de continuar una terapia antibiótica establecida. ¿Por qué? Porque lo que sigue es que hagan una peritonitis. Al inicio puede ser una peritonitis química, pero ya después van a ser un evento infeccioso, en el cual pues sí se recomienda tener al paciente al menos con unos 5 o 7 días de antibiótico. Eso es lo que clásicamente se utiliza. Gracias. ¿Alguien otra más? duda? ¿Dudas? Ok. Bueno, entonces, igual, como les dijo el doctor, hay que ser muy cautos a la hora de usar los antibióticos, sobre todo ahorita por la resistencia bacteriana que tenemos, que ya es un problema. Hay bacterias que ningún antibiótico les hace, ¿no? Entonces, es importante saber cuándo administrarlo y pues las dosis, porque hay veces que también usan menores dosis o mayores y finalmente hacen que pues, las bacterias sean más resistentes. Pues no sé si tengan alguna otra duda, pregunta. ¿Nada? Bueno, entonces muchísimas gracias, Diego, por la plática De y acuerdo. comunicación. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Muchas Saludos. gracias. 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 Oigan, entonces el lunes el examen, ¿ok? De 12 a 1 y ya yo les voy informando para ver en qué plataforma y todo esto, Sí, doctora, gracias. ¿ok? Gracias, doctora. Y mañana vamos a empezar a ver lo de cirugía de mínima invasión. O sea, se cambia la clase de lunes, se cambia para mañana y el examen el lunes. Y ya después seguimos igual. Nada más los cambios que hice de las pláticas, ya se los mandé a Fabiola para que les diga. Y pues nada más, ¿vale? Ahí estamos en comunicación. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Adiós. Bye.